dar la bienvenida a los que están Sí, viendo eso este es. vídeo de meeting del Partido Libertario. Este Ujú. año nos vamos a presentar a las elecciones generales en tres provincias, que son Ujú. Alicante, Cantabria y Cuenca, y nos hemos reunido para hablar un poquito de las propuestas del Partido Libertario para estas elecciones, nuestra tabla de 80 propuestas. Tengo conmigo a José María García Cabrera, candidato al Senado por la provincia de Alicante. José María. Hola, buenas a todos. Está con nosotros también Alejandro Ruiz, que es candidato al Senado también por Cantabria. Hola, Alejandro. Muy buenas. Un placer. Y tenemos también a Carlos Pérez, que es cabeza de lista al Congreso por la provincia de Cuenca. Muy buenas. Vamos a charlar un poquito sobre las propuestas del Partido Libertario, nuestra famosa tabla de 80 medidas que le hemos dado forma en varias fases porque somos conscientes de que las propuestas del Partido Libertario requieren trabajo y requieren, vamos, no son cosas de una legislatura, sino de varias, y somos conscientes de que hoy por hoy todavía falta para que la sociedad española esté preparada para nuestras propuestas, por mucho que estamos convencidos de que son las que hay que tomar y las mejores, ¿verdad? Sí, Hombre, a mí efectivamente. Además, algunas de ellas pues requerirían que hubiera cambios constitucionales, con lo cual pues no se pueden hacer de buenas a primeras. Nada más uno entra a gobernar. No sé si queréis que empecemos, por ejemplo, se me ocurre y tengo aquí una pequeña chuleta, por el tema de los servicios básicos del Estado, ¿no? Este engaño que se ocupan desde el Estado de machacarnos con esa información, tanto en la escuela como en los medios de comunicación, como vamos, en todos lados, de que hay ciertos servicios básicos que solo puede dar el Estado, porque si no, los malvados capitalistas dejarían morir a gente en la calle, etcétera. O sin Ese estudiar, es lo eso. típico, ¿no? Por Sí, sí. ejemplo, el Partido Libertario en la tabla de propuestas, en su propuesta número 19, pues promulga devolver la educación a la sociedad civil. Y esto Ujú. significa liberalizar al completo la educación, Sí. en un principio que hubiera una competencia entre centros públicos y privados y pasar a un sistema de cheque escolar en el que aquellos que no se lo pueden permitir tengan una ayuda, pero también en el que los padres elijan el centro de entre todos los que quieran y que los centros compitan entre sí por los alumnos y vamos, todos sabemos que la única manera de realmente bajar los precios y aumentar la calidad es la competencia en el libre mercado, nunca es el decreto de los políticos. Eso nunca ha conseguido mucho, si no vamos, viviríamos en el paraíso después de tantos intentos comunistas y demás, ¿no? Después también tenemos el tema de las pensiones, que tenemos un problema enorme en España porque cambia la población, la pirámide poblacional, esto que llaman el invierno demográfico, y claro, nos vemos ante el problema de que por el hecho de que el sistema está mal diseñado y necesita que entre gente nueva, tal y como pasa en cualquier estafa piramidal, para Pues poder. estamos con un esquema de Ponzi de toda la vida. Exacto, necesita gente nueva para poder pagar a los que ya están, en lugar Ujú. de ir a un sistema en el que cada uno ahorre para su vejez y ese ahorro se capitalice o se invierta, etcétera. Pues bueno, tenemos ese problema de raíz y mientras no lo cortemos de raíz, no habrá mucho que hacer. Y luego tenemos también el tema del desempleo, en el que el Partido Libertario pues propone el uso de la mochila austríaca por lo mismo, ¿no? El hecho de que cuando hay demasiado desempleo, no hay mucha gente trabajando, se vuelve insostenible algo que debería ser un seguro que cada uno del que cada uno debería poder disfrutar, ¿no? Cuando se queda sin trabajo. Sí, sí.
Vale, respecto al primer punto de la educación, a mí me gustaría destacar que muchas veces hay una crítica, ¿no? Diciendo como si la educación, privatizar la educación fuera algo que beneficiara a los ricos. Es justamente lo contrario. Con el sistema que tenemos ahora son los ricos los únicos que pueden elegir la educación que quieren para sus hijos y los pobres son los que se tienen que conformar con la escuela que les haya correspondido. Sea esta buena o mala, esto depende de la comunidad autónoma, pero nosotros, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana hace poco pues eliminaron volvieron a implantar lo de los distritos escolares, con lo cual uno no puede elegir escuela ni siquiera dentro de su población. Tiene que conformarse con la que el político le haya dicho que le corresponde. Los ricos, evidentemente, pueden elegir, pueden coger a sus hijos, pueden llevarlos a escuelas privadas y no tienen absolutamente ningún problema. Lo que nosotros estamos proponiendo es dar esa capacidad de elección absolutamente a todo el mundo. Y ese punto además tiene, perdón que te corte, No. tiene un par de cosas aquí con Rothbard en mano que le tengo aquí. Un par de cosas, ¿no? También la escolarización compulsiva, ¿no? Es un tema que se ha visto mucho ahora y el PELIF se opone completamente. Creemos que es que la educación debe ser algo completamente opcional. Si una persona pretende meterse en el mundo laboral y no estar obligado a ir a un colegio al que no quiere ir, esto, o sea, yo he estado viviendo en Sevilla prácticamente mi adolescencia y he visto que en el instituto, como la gente estaba obligada a ir, pues la gente que no quería estar estudiando, lo único que hacía era estorbar al resto que querían estudiar. Entonces, claro, los profesores, aparte de porque es una escuela pública, yo he ido a una escuela pública, aparte los profesores no dan abasto y entonces pasa lo que pasa al final, que la gente que de verdad quiere estudiar se ve entorpecida, entonces no puede. Otra cosa también es el tema de la igualdad al final, ¿no? Que mucho se promueve la igualdad con la escuela pública, pero y sobre todo con el tema de los distritos, no hay cosa más desigual que te obliguen a estar en la escuela, en una escuela que está cerca sobre todo de barrios conflictivos. Si tú vives en un barrio conflictivo y estás obligado a ir a una escuela que es completamente conflictiva, que se junta, digamos, lo peor que hay en las zonas, lo único que va a hacer es que ocurra pues lo que ocurre al final, ¿no? Que se genera muchísima más desigualdad y la gente no puede salir de ese círculo en el que está. Y eso, vamos. Y además el tema de que la educación pública al final le conviene a quien está gobernando. Te quiero decir, si está gobernando el PSOE, lo que es la reforma educativa la van a hacer enfocada a que se, digamos, adoctrine, ¿no?, a los niños que están recibiendo esa educación con respecto a los ideales que tenga el partido que está gobernando. Y de hecho ahora mucha gente de izquierda se está quejando de Vox, por ejemplo, pero claro, tampoco piensan que con esta educación pública compulsiva, si Vox gobierna va a hacer lo mismo que ha hecho el PSOE, por ejemplo, que es modificar las reformas educativas y el sistema educativo simplemente para enfocarlo a lo que ellos quieren verlo. Por ejemplo, Ciudadanos también ahora ha propuesto el tema de que haya una asignatura obligatoria de constitucional. Y es como, a ver, tú te autoproclamas liberal, esto lo he comentado en Twitter, te autoproclamas liberal, pero después pretendes darle más poder al sistema educativo español que al final es al Estado. Sí, no se deja capacidad de elección a la gente para elegir la educación, que es lo que cuenta. Claro. Yo lo que has dicho, Realmente... que me parece muy interesante también, respecto a lo de las escuelas, justamente en las escuelas públicas lo que suele pasar es que en los barrios malos suelen estar las peores escuelas. En los barrios de gente más humilde, más pobre, suelen estar las peores escuelas y justamente es verdad. Dicen, no, es un gran igualador la educación. Bueno, es un gran igualador. Sí, y te igualan hacia abajo, hacia la... Y aparte, después, claro, ocurren las cifras que tenemos de fracaso escolar. O de gente que abandona la escuela o que suspende. No me extraña, si es gente que de verdad no quiere estar estudiando, lo que quiere es entrar en el mercado laboral, gente de 16, 17 años, etcétera, se les está prohibiendo, básicamente. Bueno, de 16, ese ratio, ¿no? Se les está prohibiendo en realidad ir al mercado laboral. Y con el tema de que sea compulsivo y una educación pública, ya no es que, por ejemplo, una persona que tiene 17 años, ¿no?, que ya legalmente puede trabajar, la cuestión es que al tener educación pública, los padres tienen como esa concepción de que tienen que ir obligatoriamente al instituto, aunque no quieran.
Y eso lo he visto también en el pueblo en el que he estado yo, allí en Sevilla, ¿no? La gente que iba incluso a bachillerato, que bachillerato es algo completamente opcional, ¿no? Y la gente iba y se les preguntaba y le decían, no, es que me obligan. Dices, ¿y quién te obliga? Dice, mis padres. Porque dicen que tengo que ir obligatoriamente a estudiar. Y es gente que tendría que estar, que querría trabajar, quería entrar ya en el mercado laboral. Entonces, eso es un problema que tenemos, que estamos arrastrando y que se está viendo en las cifras de absoluto fracaso escolar, y no lo quieren ver. Ahí está la cuestión. Bueno, en realidad la educación pública ahora mismo tiene varios grandes problemas. Uno de ellos es la carga política que tiene, como decías, que el partido que esté gobernando siempre va a tener una influencia. Y la segunda, que es en gran parte producida por lo mismo que la primera, es que sea totalmente homogéneo. Es decir, que hasta los 18 años que acaba el bachillerato es una educación igual para todo el mundo, con unos contenidos que son iguales, quieras ser artista, quieras ser físico, quieras ser lo que quieras ser, y que encima se esté forzando a la gente a hacer ese programa educativo y no ofrecer ninguna alternativa, ni permitirla siquiera. Y por eso el elevado porcentaje de fracaso escolar. Yo, de hecho, dejé el bachillerato por eso mismo, porque era un contenido que a mí no me interesaba y luego me he seguido formando yo por mi cuenta y es una experiencia que es como realmente debería ser, aprender lo que uno elija. Bueno, el tema está, y además va más allá el Estado, ¿no? En todo esto, que es que incluso limita opciones, que hay familias que a lo mejor quieren enseñar en el hogar, ya sea por medio del homeschooling o a lo mejor gente que defiende otra cosa que también aprendí hace poco que existe, que es esto que llaman unschooling, que es otra modalidad en la que, bueno, las familias van educando a sus hijos con todas las vivencias y aprovechando lo que les pasa en su vida cotidiana para enseñar ciertas cosas a los hijos, pero no hay una estructura, ¿no? Y todo eso hoy en día también está muy penalizado. Hay muchas familias que a lo mejor lo quieren hacer, pero no están seguras. Por eso, porque no saben si a lo mejor les van a sancionar o les van a quitar la custodia de los hijos, dependiendo de qué hagan. Y hay un temor, ¿no? Porque no hay una idea clara de que tengamos libertad para elegir cómo educamos a nuestros hijos, ¿no? Esto es verdad que los partidos políticos en general siempre están con esto de la elección de centro. Aquí, por ejemplo, nosotros en la Comunidad Valenciana también hay mucha polémica con el tema de la lengua y demás, pero creo que no vamos a la raíz, que es a lo que sí va el Partido Libertario, y es que en la educación es otro de esos asuntos que es demasiado importante para que esté en manos del Estado. Al final el Estado también es parte interesada. El Estado quiere unos ciudadanos sumisos y obedientes y quiere meternos en la cabeza que todo lo que hace el Estado lo hace porque es el único que lo puede hacer y el que mejor lo va a hacer, cuando la evidencia nos muestra que todo lo gestionado por el Estado tiene una calidad penosa, ¿no? Y en ese sentido creo que también es importante recuperar esas libertades, no solo en elección de lengua o de centro, sino incluso de currículo, como decíais vosotros, ¿no? Estudiar lo que uno quiere estudiar, poder estudiar en modalidades online, presenciales, de la manera que uno quiera, ¿verdad? Y en escuelas religiosas, agnósticas, ateas, de cualquier tipo que tengan cualquier tipo de cultura, arraigo social, etcétera. Simplemente, pues eso, escuelas diversas y no completamente homogéneas. Y con respecto a lo que has dicho tú, era el unschooling, ¿no? Era lo de enseñar tal. Eso, vi una película que era la de Capitán Fantástico, ¿os suena? Sí, sí. Esa película, la verdad es que la vi y me parece que trata ese tema muy, muy bien. Tiene muchas El contradicciones rechazo. la película también, hay que decir. Sí, O sea, no se puede tomar pero literalmente. pero te plantean muy bien el hecho de que tú, por querer enseñar a tus hijos lo que tú quieras, sin que el Estado se meta en medio, vas a tener que tener ese reproche, incluso que te puedan quitar la custodia de tus hijos. Eso te lo plantea muy bien. Después, al final, como acaba, ¿no? ¿Qué tal? Pues al final te hace la moraleja de que hay que juntar las dos, ¿no? Visto Pero yo no he dicho nada. Pero bueno, pero la verdad es que
por lo general es una película que por lo menos mete ese debate, ¿sabes? Del hay que hacer lo que el Estado te diga, siempre. Hay que meter a tus hijos forzadamente a estudiar si ellos quieren aprender otro tipo de cosas. Ahí está la Yo cuestión. creo que lo más interesante es lo que estaba diciendo Carlos antes, de que, y lo que has dicho tú también, de que el sistema es homogéneo y enseña a todo el mundo lo mismo. Y la gente, claro, los seres humanos es que somos diversos, somos diferentes todos unos de otros y tenemos diferentes cualidades y tenemos diferentes intereses y tenemos diferentes gustos, y hay gente que tú la metes en un sistema donde le obligas a seguir un currículum que ha decidido un señor en una consejería o que ha decidido un señor en un ministerio, y la persona que no entra dentro de ese molde y que no se adapta dentro de ese molde es un fracasado escolar. Y sin embargo, si se permitiera libertad educativa y se permitiera realmente que se desarrollaran diferentes escuelas, diferentes currículums, diferentes formas de enseñar, etcétera, etcétera, muchos de esos que están hoy en día condenados a fracaso escolar serían personas, o sea, se convertirían en adultos perfectamente funcionales y además que serían muy buenos en aquello que les gusta. Sí, y ahí me gustaría añadir otro punto que también es importante, y es que no solo es homogéneo el contenido, sino también el sistema mediante el que se enseña. Es decir, siempre se aprende igual, siempre tienes los mismos procedimientos, las mismas formas de evaluar. Y hace poco, en una escuela privada de música que estuve, descubrí otro método con el que en una semana aprendí más y me preparé más profesionalmente de lo que se haría en un centro educativo como los que todos conocemos en años. Y es simplemente cambiando la forma de enseñar y la forma de trabajar. Y eso tampoco se está permitiendo ahora mismo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel educativo. Aparte, perdón, 3 segundos, aparte que es que la educación también, la educación pública también la enfoca en el tema, digamos, lo que he dicho antes, ¿no? El tema de que el partido que está gobernando te enfoque en su ética. Por ejemplo, Educación para la Ciudadanía, ¿vale? Es una asignatura muy de... Quien está gobernando te dice una cosa, quien está gobernando te dice otra. Entonces, ¿cuál es la ética del buen ciudadano según quien está gobernando? Pues depende. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Esa es una cosa que, claro, y tampoco, por ejemplo, ahora estoy estudiando, yo estoy en Derecho en la universidad y hay una asignatura que es transversal. Bueno, transversal, ¿no? Y damos, pues, lo típico, ¿no? Derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que en Derecho lo veo normal, pero cuando te toca una asignatura en Matemáticas que es transversal y te dan cosas de educación para la ciudadanía del instituto, entonces se denota bastante por dónde van los tiros, ¿sabes? Ahí está la cuestión. Pero bueno. Bueno, yo sí, iba a decir que enlazando un poquito con otro de los bloques que tenemos en el programa de las 80 propuestas, que es la fiscalidad, ¿no? Por ejemplo, y es que una de las grandes funciones que tiene el colegio y la educación estatal es el de prepararnos para aceptar de manera sumisa esa locura de impuestos y esa maraña de regulaciones que luego nos encontramos en la vida laboral, ¿no? Otra de las propuestas interesantísimas, en mi opinión, del Partido Libertario en este sentido es lo que hemos llamado el Plan 10 del PELIP, ¿no? Que es un 10% de IVA, 10% de IRPF y 10% de sociedades. Además de abolición inmediata del impuesto de sucesiones y donaciones, del impuesto de patrimonio y una revisión, una auditoría completa de todas las tasas existentes, ¿no? Claro, esa reducción del Estado, siendo serios, solo la podemos acometer cuando la acompañamos de una reducción drástica en el gasto, ¿verdad? El otro día vi un debate entre dos políticos de los que ahora están llamando de derechas, uno del PP y otro de Vox, en el que se echaban los trastos a la cabeza uno a otro
Y claro, pero llegaba un momento que el responsable de economía del PP le preguntaba bueno, a la persona de Vox que estaba allí tratando el tema, sí, sí, pero para poder reducir los impuestos así como decís, ¿cómo lo vais a hacer? Y el otro saltaba, no, centralizamos la administración y nos cargamos las autonomías. Y ya está, y con eso ya está. Claro, el otro le decía, no, no te salen las cuentas, porque por mucho que tú centralices, si sigues dando ciertos servicios desde el Estado, aumenta el número de jubilados, aumenta el número de parados, es que no te salen las cuentas. Claro, está ese tabú, no quieren decir que el sistema de pensiones hay que cambiarlo de raíz. No quieren decir que hay que privatizar sanidad y educación, porque con eso es con lo que consigues poder realmente recortar y darle a la gente esa libertad de la que hablamos, y que haga lo que quiera con su dinero. Y entonces, digamos que los pobres, por ejemplo, no le estén pagando la universidad a los ricos, porque eso en el sistema que tenemos ahora mismo pasa, ¿no? Todo el mundo paga los impuestos y mucha gente digamos, menos posibles, decide a lo mejor no ir a la universidad porque aunque la universidad esté subvencionada, los gastos complementarios son demasiado altos, ellos no les pueden hacer frente, entonces no usan ese servicio que se paga entre todos, mientras que otros que tienen, pues yo que sé, de clase media alta, con mejores posibilidades, sí están aprovechando que esos que no han ido a la universidad le están pagando parte de la universidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, bueno, las regulaciones, los impuestos son lo que hacen que haya muchas cosas que podríamos hacer según nosotros queramos hacer y que no podamos, ¿no? Bueno, a mí hay una de las cosas que más me resulta curiosa de de toda esta gente que dice va a bajar impuestos para recaudar más. O sea, el objetivo de bajar impuestos debería ser que el dinero se quede en las manos de aquellos que lo han ganado. O sea, bajar el IRPF es para que el señor trabajador, en vez de cobrar 1.200 euros todos los meses, pueda cobrar 1.500 o 1.700 o 2.000. Esa es la realidad. O sea, no, vamos a bajar para recaudar más. Hombre, si como cosa secundaria de bajar los impuestos, quiero decir que es una cuestión moral. Si como efecto secundario de bajar los impuestos, encima la actividad económica funciona mejor, etcétera, etcétera, pues oye, fantástico. Quiero decir, si este señor, en vez de pasar de cobrar 1.200 euros, pasa a cobrar 1.700 y resulta que al año siguiente gana muchísimo más porque la actividad económica se ha disparado, pues oye, muchísimo mejor. Si quitamos regulaciones y resulta que la gente, en vez de dedicarse a rellenar formularios y a tener que hacer el IVA todos los meses y perder un día haciendo el IVA o 2 días haciendo el IVA de la empresa, puede destinar ese espacio de tiempo a producir más y a ser más productivo para la sociedad y a ganar más dinero él, que es algo totalmente legítimo, pues fantástico, quiero decir. Pero creo que lo principal es la moralidad de cobrar lo mínimo posible para poder dar los mínimos servicios posibles y dejar a la gente que tenga la mayor capacidad para conservar su dinero y para elegir qué servicios quiere y dónde adquirirlos libremente. Creo que lo más importante es eso. Sí, además, el aspecto de la moralidad, digamos, hay dos aspectos de la moralidad. Lo que has dicho de para recaudar menos, etcétera, y también el aspecto más moral del impuesto, que es ¿qué es un impuesto, en realidad? Es la expoliación de dinero con el poder coactivo del Estado. Entonces, ¿por qué vamos a seguir expoliando la riqueza? A la gente que genera dinero, vamos a quitarle todo el dinero, vamos a quitarle proporcionalmente, entre muchísimas comillas, el dinero que gana, para que tú le quitarías a alguien que ha hecho, no sé, que ha hecho una escultura, se la vas a quitar a la fuerza. O sea, lo mismo es con el Algunos dinero en sí. realidad. Algunos sí que querrían hacerlo. Es la cuestión. Y el tema el PELIF se basa mucho en este tema fiscal, etcétera, porque también tenemos que hablar del tema de las subvenciones. Y es que ayer vi un tuit, ¿no? Que decían que es que habían despilfarrado el sector público 32.000 millones de euros al año en subvenciones. Mira, 32.000 millones de euros, con 32.000 millones de euros que recaudamos, ya entramos en superávit. Ya. O sea, ya solo con eso entramos en superávit.
Claro. O sea, la cuestión es eso. Es que no, los partidos dicen, por ejemplo, ahora el PP, Ciudadanos y Vox yo creo que están compitiendo por ver quién es el más liberal en lo económico, pero en realidad tampoco dicen en qué van a recortar. Vox sí que es verdad que ahora Juan Ramón Rayo lo ha visto todo y ha dicho que sí que cuadran las cuentas. Pero, ¿y Ciudadanos? ¿Y PP? No, lo que pasa con Vox también es que ellos no renuncian a ese uso del Estado para promover el estilo de vida que ellos prefieren. Es decir, la diferencia fundamental, por mucho que el programa de Vox pueda ser el más parecido al nuestro y por lo tanto el mejor del resto de partidos, porque cuanto más se parezcan a nuestro programa, mejor van a ser. Me refiero en lo económico siempre, por supuesto, en lo económico, pero ellos no renuncian, por ejemplo, a dar subvenciones por hijo. Que yo el otro Sí, día, a claro, eso porque es el tema es que absurdo. yo, por ejemplo, cada uno tiene un estilo de vida, ¿no? Yo personalmente resulta que mi estilo de vida es precisamente el que Vox quiere promover. Es decir, yo soy padre de familia numerosa, no sé, somos bastante tradicionales, tenemos, no sé, somos quizá el estereotipo de esa familia que Vox quiere fomentar, ¿no? Claro, pero ¿cómo, por mucho que coincida lo que alguien quiere que el Estado promueva con lo que yo prefiero, con qué cara? Claro, los políticos es verdad que no se les cae la cara de vergüenza porque no la tienen en general, pero ¿con qué cara pido yo que el Estado promueva mi estilo de vida y luego me quejo cuando el Estado promueve el estilo de vida que le gusta, por ejemplo, al PSOE o a Podemos? Es decir, es la gran contradicción, ¿no? Entonces, en ese sentido, Vox, por mucho que en su programa económico tenga medidas, repito, muchas copiadas de nosotros, cosa que me parece genial, pero claro, no deja de querer, por ejemplo, fomentar los hijos. Yo el otro día bromeaba, digo, como a lo mejor tendría que votarles a ellos porque con esa, ¿cómo se llama? Ese salario mínimo o esa renta básica por hijo, yo tengo un par de hijos más y ya me retiro, ¿sabes? No, claro, tengo tres, Sí, un par más y con eso ya vivo con lo que ellos quieren pagar por hijo, ¿no? sí. A ver, el problema de raíz, ahí es lo que comentabas, es que al final todos los partidos grandes son lo mismo, quieren hacer el Estado más grande y en el momento que ellos tengan poder sobre ese Estado, tener ese control y esos recursos que ello conlleva. Porque no olvidemos que lo que nos gastamos nosotros en toda esa gente, en todos esos partidos que están arriba ahora mismo, no se lo gastan en muchos lugares del mundo y no les ha hecho falta para nada. Uno de los problemas de raíz es lo que nos cuesta esa propaganda que nos meten y el interés que tienen esas personas en ganar dinero a costa de que el Estado se quede con los recursos de las personas de a pie. Y ese es el Y, interés por el que tendríamos que ir precisamente. Eso es lo que nos diferencia. y en la compra de votos también. Hay que decir que es muy fácil en época de Absolutamente. campaña electoral pues hacer las promesas de que van a bajar impuestos a todo el mundo y le van a dar de todo a todo el mundo y más todavía de lo que se está dando. Porque claro, hacer la promesa es muy fácil. Luego llegar al poder y poder cumplir con algo que es contradictorio, que es decir, dar más servicios y gastarse más dinero y recaudar menos, es totalmente imposible. E incluso cuando defienden que van a recortar en parte el gasto, es muy complicado. Es muy complicado recortar el gasto porque siempre te vas a encontrar con gente que se opone a ello, que viven de ello, directa o indirectamente se benefician de ello y que están en contra. Y esos son un montón de votos, de grupos organizados de votos, que el que está gobernando normalmente no se arriesga a perder. A ver, eso es que es lo de siempre. Es decir, cosas que suenan bien, aunque luego puedan ser una aberración en la práctica. Tú puedes decir, yo quiero que todo el mundo tenga un mínimo de ingresos al mes garantizado, solo por existir. Pero claro, ¿eso a costa de qué?
a costa de que el que de verdad está aportando le vas a meter un sablazo que no va a poder seguir Claro. contratando a gente, no va a poder seguir incluso trabajando donde está. Es que son muchas cosas las que dicen que suenan bien, pero luego no se pueden llevar a la práctica o no sin un coste mayor que el beneficio que pueda producir. Pero además no es solo que a efectos prácticos no pueda funcionar, porque tú estás dando unos incentivos que van a hacer que cada vez más gente diga que no puede ganarse la vida por sí mismo o prefiera no hacerlo para ponerse a vivir a costa de los demás. Es que es totalmente inmoral. Es que, a ver, yo tengo una amiga que ha trabajado épocas 12 horas al día vale, y ha ganado mucho dinero. Y mi pregunta es, ¿cuánto de ese dinero que ha ganado ella trabajando 12 horas al día merece otro que no le da la gana trabajar? Que es lo que estamos hablando con la renta básica. La renta básica es decir, si tú no quieres trabajar, no trabajes. Y otros van a tener la obligación de mantenerte. Pero ¿bajo qué moralidad se puede aceptar que un señor que está trabajando un montón y que es prudente y que ahorra tenga que pagarle a otra persona para que se toque las narices? O sea, es que es absurdo, es inmoral, es inmoral. Y aparte de que es inmoral, que el tema que es moral es lo más importante de todo, el tema de la renta básica es otra cosa. Y es que si, por ejemplo, ponemos de renta básica, yo qué sé, 600 euros, ¿no? Al mes o algo así. Imagínate que ponemos eso. Entonces, las personas que están trabajando por 700 euros, ¿tú crees que van a seguir trabajando cuando el vecino que no hace nada cobra 600? Pues dejan de trabajar. Y eso se va a ir aumentando, se va a ir aumentando, se va a ir aumentando hasta que uno sea insostenible, que ya es insostenible de por sí porque trata de endeudarse, pero encima es más insostenible porque se necesita más gente para trabajar. Encima de que se necesita más gente para trabajar, cada vez hay menos porque la gente va a querer ganar dinero sin hacer nada, porque eso es así. Y encima, los grupos de presión que están cobrando esa renta básica van a querer aumentar el sueldo. Claro. Y eso es insostenible completamente. Pues es un concepto parecido a lo que dicen, por ejemplo, del salario mínimo. Sí, si tú puedes decretar un salario mínimo de 50.000 euros, ¿cuánta gente va a trabajar? ¿Cuánta gente va a cobrar en negro? Es que eso no se puede hacer. Claro. Ahora mismo, un salario mínimo como quieren algunos de 1.200, 1.400 euros, ¿cuántas personas que están trabajando ahora por menos dejarían de trabajar directamente? ¿Qué es mejor, 700 o cero? Bueno, más que dejar de Estamos ahí. trabajar, seguramente lo que pasaría es que pasarían a la economía sumergida, ¿no? Esa válvula de escape que tiene la sociedad y que tanto critican los políticos, porque al final lo que hace es detraer fondos de ese cofre del que ellos meten la mano y organizan como quieren, ¿no? Y entonces ya se ocupan de que esté muy mal vista la economía sumergida, que al final no es más que una manera de escapar a la voracidad estatal en materia de impuestos, ¿no? Yo no me gustaría que termináramos sin hacer un llamamiento a todos nuestros simpatizantes para que nos echen una mano, por ejemplo, con otro de los déficits que tenemos en España, que es el déficit democrático, ¿no? En el sentido de que nos hacen falta, nos ha pasado ahora para estas elecciones generales, y nos va a pasar también para las elecciones europeas, nos hacen falta un montón de firmas. En este caso estamos intentando conseguir firmas de cargos electos porque, bueno, para las elecciones europeas valen más que las del resto de la gente y entonces cualquier simpatizante del partido en su zona que conozca algún concejal, que conozca algún diputado autonómico, etcétera, normalmente lo hacen más fácil los que a lo mejor son de partidos independientes porque no tienen que cumplir con esa disciplina de partido, pero si nos firman podremos estar en todos los colegios electorales de España en las elecciones europeas, cosa que ya conseguimos en las últimas que fueron en 2015 y bueno, nos encantaría poder llevar a Europa esas propuestas que, como hemos estado hablando, solo el Partido Libertario hace, ¿no? Vamos a hacer seguramente más reuniones como esta. La verdad es que me ha encantado charlar con todos vosotros sobre estos asuntos. Iremos sacando los vídeos tal según
podamos. Me parece que son interesantes también para nuestro electorado. El otro día leí no sé si fue en YouTube o en el vídeo de alguien, ¿no? Que una entrevista, creo que fue una entrevista que le hicieron a nuestro secretario de organización, Alejandro Mulet, y al final alguien comentaba en el vídeo, sí, sí, el Pelibe está bien, pero es que ni siquiera, o no, decía, no, no, el programa está muy bien, pero ni siquiera tienen un vídeo explicándolo, ¿no? Pues yo creo vamos, a mí me llegó al alma ese comentario, tomé nota y dije, tenemos que empezar Sí. también a explicar más nuestras propuestas, ¿no? La verdad es que creo que tenemos en nuestra página web, que es p-lib.es, para el que no lo conozca, tenemos una cantidad de información muy desarrollada y muy pensada para conseguir un gobierno realmente libertario, pero quizá tenemos que mejorar un poquito en nuestro marketing, ¿no? Y vamos a intentar seguir creando contenido también audiovisual y bueno, estar ahí. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy y ya hablamos para volver a hacer otro vídeo de estos cuando podáis, ¿vale? Pues un momentito antes de despedirnos, si lo que ha dicho de la página web es cierto, hay un montón de información ahí, pero yo creo que lo más sencillo es simplemente buscar en Google 80 medidas para el avance de la libertad y hay una tabla, un resumen con 80 medidas. Son un resumen del programa, muy fácil de entender, excepto la primera. No, la primera que han puesto en la tabla, que dice, madre. No, no. Son medidas muy fáciles de entender y la tabla se lee en un momento. También hay un cuadro comparativo con otros partidos políticos en el que dice qué es lo que defiende el Partido Libertario y qué es lo que defienden otros partidos, ¿no? Chequeando si están a favor, en contra o no se pronuncian al respecto o tienen ideas contradictorias al respecto, que también pasa. Y yo creo que lo mejor sería empezar por ahí, que es lo más sencillo. Y luego ya ir a la página web, bajarse el programa y leerse el programa si uno tiene tantas ganas. Pero sin leerse el programa también puedes votarnos, quiero decir, solo habiendo leído el cuadrito, ¿no? No hace falta más. Bueno, no, seríamos el único partido al que hay gente que vota sin siquiera saber lo que propone, ¿no? Eso pasa mucho. Eso pasa en todo. Otro tema o varios temas que ahora están algo de moda en los que se mete el Estado, como son, por ejemplo, el tema de la gestación subrogada. Recientemente ha habido una noticia por la que se entendía que había ciertos padres que habían tenido problemas porque habían tenido que recurrir a este tipo de gestación en el extranjero y después el Estado les ha negado la nacionalidad española a esos niños, por ejemplo, ¿no? Luego está el tema, también ha salido recientemente una noticia de la eutanasia, en el que un señor, por lo visto, ha ayudado a su mujer a morir y ahora puede tener consecuencias, ¿no? Con encima el absurdo que comentaban el otro día de que han intentado transferir el caso a un juzgado de violencia de género. Y luego también está el tema de la defensa del domicilio, ¿no? Que se comentaba el otro día este policía que por defender su domicilio y a su familia resulta que ahora le pueden caer 20 años de prisión, ¿verdad? Son cosas que están muy desamparadas por el Estado en España y que creo que en nuestro programa están muy claras y que son cosas que la gente ve razonables y otra vez no sé por qué el Estado no hace lo que la gente ve razonable, sino tonterías. Bueno, en principio hablar lo que es la moralidad de la gestación subrogada, pues está muy clara, ¿no? Hay gente que no tiene tiene problemas o no puede tener hijos por algún motivo y la gestación subrogada es lo que comúnmente se conoce como vientres de alquiler, ¿no? Que se trata de coger a una señora y pagarle para que geste pues el bebé de una pareja diferente, ¿vale? Entonces, claro, en el caso ético, pues nosotros lo que defendemos es que una persona con su cuerpo pues tiene plena potestad para hacer lo que le dé la gana y esto incluye también pues el poder llegar a un acuerdo con terceros para poder gestar un hijo suyo. Hace poco tuvimos una noticia que como en España está prohibida la gestación subrogada, lo que hacía la gente era irse a otros países
lo que hacen es obligar a la gente a ir a otros países donde realmente las garantías son mínimas, es decir, esto de que están defendiendo, esto es como la prostitución, en el momento que tú lo llevas a la ilegalidad, lo que haces es que las prostitutas no puedan acudir a los juzgados, no tengan todas las garantías del Estado de Derecho porque están fuera de la ley, etcétera, etcétera. Con estas familias pasaba lo mismo, estas familias se han ido a terceros países, a Ucrania en este caso, y el Estado el gobierno ha dado una instrucción a los registros para que dejaran de registrar en registro civil a estos bebés nacidos por gestación subrogada. Entonces, claro, dejándolos en un limbo legal y dejando tanto a los padres como a estos bebés pues allí parados sin poder traerlos a España. Entonces, claro, el problema es tremendísimo. Yo creo que desde un punto de vista moral, pues lo que he dicho anteriormente está claro. Una persona tiene derecho con su cuerpo a hacer lo que quiera e incluso pues puede subirse a un cuadrilátero, boxear con otro o puede meterse, yo qué sé, hacer deportes de riesgo o puede tomar drogas. Me parece una estupidez, pero yo reconozco que la gente tiene derecho a hacerlo. Y etcétera, etcétera. Y esto es una parte más. Entonces, condenarlo a la ilegalidad lo único que haces es pues que la gente que lo haga pues lo esté haciendo de forma precaria, lo esté haciendo sin ninguna garantía, lo esté haciendo, bueno, sin ninguna garantía. Las garantías que le den en el país donde está permitido. Que en este caso, pues Ucrania, uno de los países más corruptos del mundo, pues bueno. Y con una situación además no las más estables, precisamente. O sea... ¿Queréis decir algo más? El problema con esto, con el tema de la gestación subrogada especialmente, es que ahí tú no puedes tener hijos por lo que sea, le pagas a una persona, como decías, para que lo tenga por ti, porque tú no puedes, y el Estado dice, pues no me da la gana que hagan esto por ti y no me da la gana que te presten este servicio, porque yo soy el Estado y aquí se hace lo que yo digo. Cuando realmente al Estado ni le va ni le viene. Si alguien te quiere prestar ese servicio con un acuerdo voluntario entre las dos partes, lógicamente, y ahí el Estado no tiene nada que ver, por mucho que algunos se empeñen, porque a ellos concretamente no les parece bien. Porque una cosa es que a ti algo no te parezca bien, tú puedes estar en contra del aborto, por ejemplo, pero eso no quita que otras personas puedan tener su derecho a hacerlo, aunque tú nunca lo harías. Lo que tampoco es que tú lo pagues a esa persona. Entonces lo que se tendría que hacer es dejar que quien quiera prestar ese servicio lo preste y quien quiera recibirlo lo reciba, sin que el Estado se tenga que meter en medio, ni para una cosa ni para la otra. Claro, es que además el tema de la gestación subrogada simplemente trata sobre convicciones políticas, porque el PSOE cuando está gobernando está en contra de la gestación subrogada, el PP cuando está gobernando también está en contra de la gestación subrogada, y nunca hay ningún partido, vamos, que diga, oye, es que el Estado no se tiene que meter en esto. Pero es que además de esto también genera una especie, digamos, de lo que habéis dicho, ¿no? Otro país, tienen que ir a otro país y encima se genera una especie de mercado negro. ¿Sabes? Una persona española que quiere tener un hijo por gestación subrogada por vientre de alquiler, una persona que se ofrezca cuando el servicio es ilegal, lo va a hacer por unos precios altísimos, ¿sabes? Porque no hay ninguna manera de, digamos, como no está legalizado, la gente no lo hace por norma general. Y quien lo hace, como digamos, es solamente una persona, pone el precio que le dé la gana. Y aparte eso es otra cosa, que es que lo que están haciendo ahora con dejar a los niños en el país en el cual han nacido, es algo que en realidad es profundamente, aparte de inmoral, completamente, en parte ilegal. Y quiero decir, el Código Civil, ahora que lo tengo aquí en mano, porque tengo aquí la biblioteca del jurista, según el artículo 17 de los primeros, te dice que son españoles de origen los nacidos de padre o madre españoles. Hay más. B, los nacidos en España de padres extranjeros. ¿Esto qué quiere decir? Ese niño, cuando nace, en realidad... ¿Qué? Da igual. Que uno de ellos tiene que ser español. Claro, o sea, ahí está la cuestión. Entonces, en realidad, sí, aunque sea la madre, o sea, aunque sea la madre del vientre de alquiler quien lo tenga, en realidad, ¿quién es el padre del crío? Sí, claro. Ahí está la cuestión. Entonces, ese hijo es español. ¿Por qué le niegas la nacionalidad española? ¿Por qué le niegas que venga a España si sabes perfectamente que es un hijo español? Tiene los genes
son españoles. O sea, es hijo de los genes, digamos, ¿no? Es hijo de una persona que tiene nacionalidad española. Entonces no puedes negarle el derecho que venga. Sí, yo, bueno, sí quería hacer un pequeño apunte, un tema que ha comentado Carlos, porque, bueno, creo, me gustaría diferenciar un poco, ¿no? El tema de la gestación subrogada y el tema del aborto, que va por otro lado. En el tema del aborto, además, ya sabéis que el partido tiene una moratoria en una posición oficial y lo que hay es libertad de conciencia de los cargos. Yo distingo mucho porque en el tema del aborto hay otra persona de por medio, no es lo mismo que la gestación subrogada y esa persona no puede decidir, ¿no? Solo quería comentar eso, yo no lo veo ni mucho menos igual. Como por ejemplo en la eutanasia sí también hay varias personas. Lo que pasa que en este caso pues hablamos de una persona que pueda expresar su voluntad, ¿no? Como le ha pasado a esta señora con su marido y tal, que le ha pedido que tenga que le des ayuda y ahora está a lo mejor bueno, o dicen, eso tampoco lo sé yo, ¿no? Pero en principio O sea, la forma de tener una garantía en este caso pues sería pues tener una ley que permita un testamento vital, que es lo que defendemos. Entonces el testamento vital es una cosa que uno, estando en plenas facultades, pues toma la decisión de cómo se le tiene que tratar o se le tiene que atender en caso de tener. Estoy dando golpes a la mesa otra vez, pero pequeñitos, no estoy... Como yo ahora me quito el zapato y le doy a la mesa también. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. testamento vital. Testamento vital, exacto. Entonces, ¿el testamento vital en qué consiste? Consiste en que una persona, cuando está en pleno uso de sus facultades, pues decide, mira, en caso de que yo tenga un accidente y me quede sin poder decidir por mí mismo qué es lo que se va a hacer, pues quiero que me mantengan con vida el máximo tiempo posible, que es lo que haría yo. Quiero que me desconecten, que es lo que haría, pues yo qué sé, otras personas, etcétera, etcétera. Y esa persona es la única que tiene esa potestad sobre su propio cuerpo, evidentemente, no, porque si le niegas esa potestad es que estás diciendo que la tiene otro. Pues dime quién la tiene. No sé, el señor Zapatero o el señor Casado. Pues no. Y esta es la cuestión. Entonces lo que se defiende aquí es que haya la posibilidad de hacer un testamento vital, que tenga todas las garantías para evitar que hayan comités de la muerte, para evitar que hayan gente ajena a esa persona que tome esa decisión. Y bueno, ahora hemos tenido un caso, pues habrá que ver en cuál de estas situaciones está, pero también, claro, hay que tener en cuenta cómo están las leyes. Sí, al final es lo que decía, lo del ejemplo este que ponía del aborto a lo mejor se ha podido malinterpretar, pero a lo que voy es a que el Estado se está metiendo, al igual que en la gestación subrogada, en una decisión que tiene que ver con tu cuerpo y con tu vida. Ese era el ejemplo que quería dar. Y al igual que pasa con muchas otras cosas, como hablábamos de la libertad educativa, que el Estado te intenta imponer lo que cree que es lo mejor para ti, cuando en muchos casos es todo lo contrario. Entonces, quien mejor sabe lo que es mejor para ti eres tú. Cierto. Una cosa de la eutanasia que sí que, perdón, que choca un poco con la sanidad pública es que si, por ejemplo, tú estás ingresado, ¿no? Digamos, ¿no? Y estás yo qué sé, a punto de morir y ya has hecho el testamento vital para que te desconecten. El problema de estar en la sanidad pública es que te va a desconectar un funcionario. El problema de que te desconecte un funcionario es que te desconecta el Estado. Entonces, eso es algo que tendríamos que mirar muy bien con el tema de que sea en sanidad pública o en sanidad privada, porque dándole la potestad a un funcionario que en realidad es un empleado del Estado de que te quite la vida, es un peligro. Bueno, pero en realidad tendrá es la moral que simplemente tenga. De todas un formas, apunte nosotros... moral. Sí, de Sí, sí. todas formas, nosotros como nos cargamos ya de principio ese problema, pues está todo cuadrado, está todo cuadrado. Sí, sí. No, lo más importante de todo esto es que haya unas garantías. Bueno, pues yo que ahora que tengo Constitución en mano, como buen futuro jurista, o al menos intento, os voy a comentar una cosa sobre un pilar del libertarismo que es la propiedad privada, ¿no? Y en España ahora mismo la propiedad privada está bastante pisoteada por una razón principal, y es que los derechos en la Constitución se dividen en dos secciones.
La primera sección habla de los derechos que están, digamos, protegidos por los tribunales, que tú puedes venir y los puedes reclamar ante un tribunal si una persona viola tu derecho. Pero después están los derechos de la segunda sección, que son los derechos que están más desprotegidos, que tú puedes acudir, pero el proceso es lento, tedioso, porque no es algo directo. Entonces, encontramos que la propiedad privada está en la segunda sección. Entonces, no está protegida por los tribunales de forma directa. Entonces, os voy a leer lo que dice la Constitución, así ya en modos generales, de la propiedad privada, ¿vale? Es el artículo 33 que dice, se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, ¿vale? Después te dice que la función social de este derecho delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. ¿Qué significa esto? Que la propiedad privada, tú eres dueño de tu propiedad hasta que se mete otra persona. Te quiero decir, por ejemplo, el Estado se puede meter, la administración, esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Cuando ocurre el boom de las carreteras, de empezar a construir carreteras, ¿qué pasa? Que como la administración tiene potestad expropiatoria, o sea, que el Estado, la administración, vamos, te puede quitar tus propiedades si a él le conviene, sin permiso de nadie. O sea, coge y te expropia, sin ningún motivo. Y esto se debe al artículo 33, que es que te lo reconoce como una función social. Entonces, enlazando esto, también vamos a comentar el tema de los ocupas, que está muy enlazado con esto. Entonces, si alguien quiere comentar el tema de los ocupas, yo ya he hablado mucho en muy poco tiempo, yo creo, y una chapa. Así que si alguien quiere hablar. Carlos creo que quería comentarnos algo genérico también sobre la propiedad, unos casos concretos. Exacto. Fijaos, hay un par de casos sobre todo que me llaman la atención, especialmente sobre la intervención en la propiedad privada. Uno es el impuesto de sucesiones, es decir, si alguien de forma voluntaria y consciente dice que cuando esa persona no esté, sus pertenencias tienen que ser para alguien y decide lo que se tiene que hacer con su propiedad, es totalmente inadmisible que el Estado se tenga que meter ahí y decir, cuidado, una parte de la propiedad que ha pertenecido a esta persona ahora es mía. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo. Ese es un claro ejemplo de cómo se ataca a la propiedad privada y cómo no se respeta ese derecho que todos deberíamos tener. Una propiedad, no olvidemos que ya previamente ha sido gravada con impuestos, porque cuando compras propiedades o incluso compras propiedades con renta que ya ha tenido impuestos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Exacto, es un ataque frontal contra nuestra propiedad. Y eso nunca se debería hacer por parte de un Estado ni por parte de ningún tipo de entidad, por mucho poder que ésta pueda llegar a tener. Y otro caso clarísimo es el de los ocupas. A ti ahora mismo te pasa que se te mete alguien en tu casa mientras tú no estás y hasta que se desaloja esa persona, si es que se desaloja, pasa una cantidad de tiempo impresionante. Y durante ese tiempo tú te tienes que buscar la vida para tener algún lugar donde dormir o para tener algo. Y encima, si tú le dejas de pagar a esta persona la luz, el agua y todos los gastos derivados de esa vivienda, es que encima te buscas tú un problema. Es que una auténtica aberración. Esto es aquello que, ¿verdad? A mí me gusta mucho ese ejemplo, ¿no?, que ponen de que el Estado te rompe las piernas y luego te da una silla de ruedas y te dice, menos mal que estoy yo aquí para darte una silla de ruedas, ¿no? Porque esto ahora está muy en boga también el tema del control de precios de alquiler, etcétera, ¿no? Desde ayuntamientos o desde comunidades autónomas están queriendo garantizar que los alquileres son razonables, etcétera, etcétera, después de que se han ocupado en restringir la oferta de unas maneras y otras, se han ocupado en hacer que la seguridad jurídica para la gente que quiere alquilar su segunda vivienda sea inexistente. Entonces, primero te cargas todo el sistema que funcionaba perfectamente bajo un régimen de propiedad privada en el que la gente tiene derecho a alquilar su vivienda si quiere y demás, y después cuando ya te la has cargado ahora vienes a ayudar a los pobres inquilinos que quieren alquilar pero resulta que está muy caro, ¿verdad? Entonces, yo no sé, esto comulgamos o tragamos todo por parte del Estado cuando hay muchísimas de las cosas que hacen que son absurdas, cuanto menos.
Y además, el problema de la propiedad privada, o sea, de que la propiedad privada esté así actualmente, es el tema de los ocupas, y es que además la gente no oferta su piso a alquilar. ¿Por qué no oferta su piso a alquilar? Porque te lo pueden ocupar y cuando te lo ocupen no puedes echarles. Entonces, ¿para qué lo vas a ofertar? Es que es absurdo. Si nadie te protege de que alguien te ocupe la casa, ¿para qué vas a ofertarla para alquilarla? Hay No tiene mucha ningún sentido. gente que ha dejado de alquilar porque ha tenido una mala experiencia o porque conoce a alguien que ha tenido una mala experiencia en el sentido de que el Estado, en vez de defender sus derechos, pues le ha impedido ejercerlos. Quiere decir que ha tenido un señor dentro, ha alquilado la casa a unos señores, estos señores no le han pagado, han estado durante un año allí, le han dejado el piso destrozado y no ha podido hacer absolutamente nada. Y esa persona que ha tenido esa mala experiencia deja, como ha tenido esa mala experiencia y prefiere perder esa renta a pasar ese mal trago, pues directamente no pone en alquiler la casa. Y hay mucha gente que tiene casas cerradas que no las utiliza desde hace un montón de años y no se atreve a ponerlas en alquiler simplemente para no tener que pasar por ese mal trago. Y se está perdiendo, se está perdiendo un montón de riqueza que no se puede aprovechar precisamente por eso, porque la realidad es que el Estado no está defendiendo la propiedad privada. Dice, una de las funciones básicas del Estado, porque el Estado tiene que existir para defender esos derechos básicos, pues en este caso se está viendo que no lo está defendiendo. Bueno, no lo está defendiendo como mínimamente se debería defender. Y además, parte del problema que nos ocurrió con la burbuja inmobiliaria, creo fervientemente que también tiene parte que ver esto. Te quiero decir, la gente vendía las casas, claro. Entonces, el precio iba aumentando porque la gente cada vez quería más casas. Pero si la gente hubiese puesto a alquilar las casas, porque podrían haberlo puesto, si el derecho a la propiedad estuviese bien protegido, no nos hubiese pasado lo que nos pasó con la burbuja inmobiliaria. Esa es otra cuestión, que quiere decir que el derecho de la propiedad sea algo secundario, genera muchísimos problemas. Bueno, la burbuja inmobiliaria también hay que tener en cuenta que está producida pues por la intervención de los bancos centrales, la baja artificial de los tipos de interés y aquellos puntos de la economía donde va el crédito, perdón, estoy dando golpes a la mesa, donde va el dinero de nueva creación creado de la nada y donde van en forma de créditos a muy bajo tipo de interés, pues donde van se producen burbujas en esos sectores. En el caso del anterior fue en las empresas .com, en las acciones, porque la gente las compraba vía crédito, y en esta última ha sido en las viviendas, que son lo que se compraba vía crédito. Claro. Y ahí es donde se han formado esas burbujas. Sí, yo creo que aquí, y esto es otro de los puntos diferenciadores del Partido Libertario, donde se ve que, vamos, como se ve por ejemplo en esta conferencia, en general somos gente joven, gente con inquietudes, y es que somos de los pocos, o por no decir el único partido que defiende sistemas como Bitcoin como alternativa, ¿no? a este tema de banca central, de reserva fraccionaria, etcétera, en el que se crean burbujas para luego decirle a la gente que qué malos son los bancos, pero por otro lado, con todos los dineros de tus impuestos, los rescatamos, etcétera, ¿no? Y se persigue cualquier tipo de dinero privado que pueda llegar a existir, a lo mejor en competencia, ¿no? Bitcoin es uno de esos ejemplos, ¿no? Algo que podría quitar de las manos del Estado, igual que en su momento se separaron Iglesia y Estado, debemos separar economía y Estado, ¿no? Y debemos de quitarle al Estado la potestad de manipular el sistema monetario. Que digamos, otro de esos, no solo están todos los impuestos que nos cobran a la cara, como aquel que dice, o que medio se ven, sino que luego encima está también la inflación, que es ese impuesto encubierto que los estados utilizan para devaluar su deuda y poder endeudarse más, y que lo único que consiguen con él es hacer que pierdan valor los ahorros de la gente que ha estado trabajando toda su vida, para que luego resulte que su dinero se va devaluando año tras año, y si se descuidan al cabo de unos años no vale nada.
Yo creo que el mejor ejemplo de esto es uno que da Rothbard en uno de sus libros. No estoy seguro de cuál es, estoy dudando entre dos. Que el ejemplo que da es que, vamos a ver, la creación de moneda de la nada del Banco Central es exactamente igual que lo que hace un señor que está falsificando moneda. Un señor que falsifica moneda en el sótano de su casa con una máquina que crea unos billetes perfectos, está haciendo exactamente lo mismo que hacen los bancos centrales. Está creando dinero que puede gastar en riqueza que no ha creado, que puede gastar para sacar recursos, quitar recursos a los demás. Y al final esto tiene un reflejo en el mercado, que es que hay una cantidad de billetes, una cantidad de dinero mayor. Es que no quiero explicarlo con términos técnicos, pero hay una cantidad de billetes mayor y la cantidad de productos creados que hay es exactamente la misma. ¿Quién sale beneficiado de esto? Pues hombre, el primero que ha cogido billetes que los ha creado de la nada y se los ha gastado, que es el señor falsificador del sótano que tiene una máquina de falsificar perfecta, o que es el Banco Central que hace exactamente lo mismo, aparte de otras manipulaciones que hace también, pero bueno, para simplificar. Sí, que además que creo que lo que has dicho de Rothbard, creo que lo dice justo en el libro de Hacia una nueva libertad, creo que lo dice justo, el tema de que si un señor está ahí creando moneda en su habitación y le descubren, la acusan de falsificación. Pero si lo hace el Estado... Señoriaje. Nos hemos ido un poco del tema. No sé si volvemos a... ¿Queréis volver al caso genérico? ¿Queréis contar algún caso más que os llame la atención o que creáis que es un ejemplo más de cómo funciona el Estado? Yo creo que ha quedado bastante claro con los casos que hemos puesto. Bueno, yo voy a dar un caso más, que es el que ¿a dónde llega el absurdo de esto, no? De decir que los impuestos son para proteger derechos básicos y muchas veces para decir es que la gente no podría comer si no fuera por el Estado, etcétera, habría gente que se quedaría. Pues a día de hoy, si un señor con el sueldo que se ha ganado quiere alimentar a su familia y va a un supermercado a comprar comida, a ese señor le cobran impuestos. Le cobran impuestos por alimentar a su familia. Así es como funciona esto.